El problema que tiene mucha gente es que a menudo miramos nuestros problemas y desafíos más de lo que Dios está haciendo por nosotros. Y si te detienes y simplemente cambias la forma en que ves las cosas, es difícil no estar agradecido, ¿no es así? Vamos a ir rápidamente, hay mucho que cubrir hoy. Vamos a leer nuestra lectura bíblica, como se leyó tan maravillosamente esta mañana. Proverbios capítulo 23, versículo 1 al 3. La Biblia dice: Cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon tu cuchillo a tu garganta. Si tienes apetito, no codicies grandes manjares delicados, porque es pan engañoso. Nuestro mensaje de hoy es la sexta parte de nuestro mensaje de la serie de salud y se titula Templanza, la maldición del exceso. La maldición del exceso. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, de aprender más sobre tu plan para nosotros con respecto a la salud y la dependencia de ti. Señor, más que nunca, hazme un clavo en la pared, un triste clavo oxidado, Señor, pero sobre este clavo, Señor, te pido que cuelgues un retrato de Jesucristo. Deja que Eric Walsh no sea visto ni escuchado hoy. En su lugar, Padre, déjanos escuchar una palabra del salón del trono de gracia. Es nuestra oración en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 4. Mateo 4. Vamos a tratar con Jesús siendo tentado después de su bautismo. Mateo capítulo 4, comenzando en el versículo 1, la palabra dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo cuenta la versión más completa de la historia, en mi opinión, y dice que después del bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y el punto es que Jesús nunca se puso en la tentación por su propia voluntad. Ayunó 40 días y 40 noches. Y obviamente, si ayunas 40 días y 40 noches, ¿cómo estarás después? Hambriento. De hecho, desde un punto de vista fisiológico, alguien dijo que tendría hambre desde una perspectiva fisiológica. Aproximadamente 40 días es todo lo que realmente podría sobrevivir sin comida. Así que Jesús estaba en el límite de donde estaba su estructura física. Su humanidad podría sobrevivir sin comida. Estaba en los mismos límites. Marcos lo dice así, Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto durante 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Allí en el desierto, Jesús pudo ver que el mundo estaba ahora en el polo opuesto de lo que era en el Edén. Las bestias ya no eran sutiles y tranquilas, ya no cooperaban ni eran amables. Las bestias ahora eran salvajes, enojadas y peligrosas. Olvidé dónde estábamos no hace mucho y me estaban hablando de los osos y de lo que te harían. Y ellos dijeron, así que vamos a hacer una caminata. Dije que no voy a hacer salir. Solo me dijiste lo que te harán los ojos. Me quedaré aquí. Si no hubiera pecado, no tendríamos miedo de los leones, los tigres y los osos. Y entonces Jesús tiene que lidiar solo durante 40 días sin comida en las ramificaciones de la rebelión del hombre contra Dios con Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si estuvieras allí y miraras alrededor, las piedras en el suelo eran suaves y se verían como hogazas de pan en el desierto. Así que mientras Jesús está allí, el diablo está señalándolas y tratando de tentarlo a pecarlo para usar su poder
su poder divino para servirse a sí mismo. Nunca, el espíritu de profecía lo señala, nunca Jesús hizo un milagro para su propio beneficio. Algunas personas teniendo el poder de Jesús estarían jugando a la lotería y jugando caballos y todo tipo de cosas. Nunca usó sus poderes para su propio beneficio. Así que cuando ves estas cosas por ahí, el diablo trata de tentarlo y Satanás viene a Jesús como un ángel de luz. El espíritu de profecía dice que se le presenta el argumento a Jesús. He escuchado que hay un ángel que ha caído del cielo. Eso es lo que Lucifer dice. Y se ve, en otras palabras, como tú te pareces a ese ángel caído, todo demacrado, hambriento y maltrecho. Si quieres demostrar que no eres ese ángel, convierte las piedras en pan. La respuesta de Jesús es fundamental. Es la forma en que siempre debemos responder a la tentación. Él responde, está escrito. Cita el libro de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre. Esto es lo que dice el deseado de todas las gentes, página 116. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Déjenme decirles algo. Si tu vida está tan tranquila y fácil, es tal vez porque Satanás no te ve como un problema. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tan mayor, cuanto más elevado es su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que fácilmente nos vencen a nosotros. ¡Qué declaración tan verdadera! Entonces tendríamos que comparar el desierto con el jardín. Por lo que Jesús es tentado primero en el punto del apetito, porque ahí es donde cayó el hombre. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente viene y recuerda a la serpiente. Esta serpiente en realidad está resaltada de alguna manera en una película reciente de Marvel. Hay una serie de Netflix que habla sobre esta misma serpiente. Esta serpiente alada, ¿cierto? Que ahora se está volviendo más popular en la cultura pop. Esta es la serpiente antes del pecado. La serpiente no se veía como ahora. Era una hermosa criatura alada. Y aquí viene y te los imaginas sentados en el árbol y él comienza a hablar. ¿No dijo Dios que podías comer todos los árboles en el jardín? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva entendió lo que se suponía que sucedería. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, esa es la primera mentira, y es la mentira que continúa hasta el día de hoy. Versículo 5. Sino que se sabe, Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él se lo promete a Eva. Si violas la ley de Dios, serás elevado a un plano superior, un nivel más alto de comprensión. Esto es lo que Satanás incluso hoy en día. Es que simplemente haces lo que quieres. Si te rebelas contra Dios, obtendrás algo que nadie más tiene. Y aquí está el truco. Cuando se trata de templanza y apetito. Génesis 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fue en el jardín que ella tomó el fruto, y lo interesante que dice es que vio que era bueno para comer. Ahora, ¿era el único alimento en el jardín? Probablemente pudo haber cientos de árboles, lo sabemos. Había un árbol.
Y ese es el que ella dijo que era bueno para comer. Y dijo que era agradable a la vista. ¿Se imaginan? Esta fruta realmente debió haber sido una fruta de muy buena apariencia. He visto algunos mangos muy bonitos en Jamaica, pero no puedo imaginar, esta debió haber sido una fruta muy hermosa. Y luego dijo, y me hará sabia. Es por eso que muchas personas consumen drogas, incluso alcohol, por el cambio que perciben que les dará en su forma de relacionarse con el mundo. Cuando yo solía, dicen que el alcohol es coraje líquido. El tipo más cobarde que no hablaría con ninguna chica, bebía alcohol para tener fuerza para ir a hablar con la chica. Marihuana. Ahora la gente dice que fuman para ser elevados a niveles más altos de entendimiento. El país donde mis padres son de Jamaica, esto es lo que los rastaftaris creen, que fuman marihuana y te elevas más y puedes hablar con Dios, dicen. Es la misma mentira reempaquetada. Así que mientras miramos el mensaje de salud, comenzamos con confianza, descanso y aire. Estamos en templanza. Como pueden ver, estamos casi en el punto medio de todo el asunto. Cada vez, como digo, cada vez que voy a predicar esto en la iglesia, comienzas con confianza en Dios y trabajas en el otro sentido. Por lo que estamos en templanza. En Gálatas 5 nos da la palabra templanza en la escritura. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es singular porque debes tener todos esos atributos para tener ese fruto, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa realmente la templanza? La templanza es autocontrol. Y lo interesante es que vivimos en un mundo que básicamente te dice que no tengas autocontrol, ¿verdad? ¿Recuerdas esas viejas canciones? Es cosa tuya, haz lo que quieras. Bien, no puedo decirte, no la terminaré. Sí, la vieja canción, haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Será el todo de la ley. Solo haz lo que quieras. Es lo opuesto al fruto del Espíritu. Y lo que el mundo ha hecho es tratar de construir una manera que te permita violar la ley de Dios, pero no sufrir las consecuencias de violar su ley. Gran parte de los esfuerzos de la política, de la medicina, de la ciencia moderna, están orientados a eliminar del hombre las consecuencias de violar la ley de Dios en el pecado. Esto es lo que dice el Espíritu Profecía, el deseo de todas las gentes, página 122. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. ¿Entendieron eso? La templanza es diferente a la agua, al ejercicio y al aire. La templanza es diferente porque de hecho realmente no se puede. Las dos T son fundamentales cuando miras el acróstico. No puedes hacer todas las demás cosas si no tienes confianza en Dios y no tienes templanza. Todo lo demás se basa realmente en las dos T's. Interesantemente, la T tiene una forma de cruz, porque no puedes hacer nada de esto sin la cruz. Es literalmente nuestra conexión con Dios lo que nos da la victoria. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando juzgamos a las personas que no están a la altura del estándar, porque en realidad el problema no es su comportamiento, sino la conexión. Y una vez que entiendas eso, verás eso a medida que avancemos con esto, hay un camino hacia la victoria. Así que observen esto. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué nos alimentan en los restaurantes de comida rápida? El humo del cigarrillo, el vapeo, la marihuana, el alcohol, los juegos del azar. Iba a hablar mucho sobre los juegos de azar e incluso cuando hablas de la intemperancia te das cuenta de que los juegos de azar se han disparado. No puedo ver deportes ahora sin que te den las líneas de apuestas.
Ahora dicen que se han apoderado de los campus, de las escuelas secundarias, los campus universitarios. Hay más preocupación por la gente que lo hace porque el juego, es uno de los comportamientos más adictivos conocidos por el hombre. Y parte de la razón es que hay una liberación neuroquímica de adrenalina y dopamina en torno a la práctica del juego, por lo que se puede volver adictivo para algunos de quienes se involucran en él. Y si no estás, otra vez, es un acto de intemperancia, porque conozco personas, familias que han perdido todo porque el padre no podía dejar de apostar. Quiere quitarnos la imagen de Dios y estrellarla y destrozarla para que miremos ya no como el Dios del cielo. Ella dice, la sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores del diluvio, y como en tiempos de Sodoma y Gomorra, todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo mal. La intemperancia engendrará eso, como verán. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno de los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Es una declaración aterradora en una tierra de excesos. Es tan fácil, sabes que hubo un tiempo en el que si querías la comida tenías que plantarla. Si comías carne tenías que perseguir las gallinas y esas cosas, como carnicero, ¿verdad? Históricamente la gente en realidad no comía mucha carne. Ya sabes, si la gente históricamente comía carne como nosotros comemos carne hoy, no habría manera de que las aldeas hubieran tenido carne. Se la habrían comido toda. Por lo tanto, generalmente se reservaba para celebraciones y demás. Se necesitaba mucha energía para preparar la cena. Si retrocedes 200 años, ahora básicamente no necesitamos energía. Y eso ha transformado el mundo porque nuestra naturaleza misma está corrompida. ¿Sí? Ellos dirían, nací en pecado y formado en la iniquidad. Nuestra naturaleza misma está corrompida, y uno de mis proyectos de investigación mi disertación en realidad fue sobre qué le hace el estrés al feto en desarrollo y cómo la madre está estresada. Cuando una mujer está estresada, en realidad afecta al niño a través de la liberación del cortisol y la hormona liberadora del cortisol. Y lo que hace es que cuando el feto está en desarrollo, está expuesto a esas hormonas, es como si el niño se estuviera preparando para una vida estresante después del nacimiento. Y en cambio, de tener X cantidad de células adiposas o células grasas en el niño en desarrollo, pueden tener 3X o 4X, por lo que en realidad depositan más células grasas. Así que cuando tenga 25 años, no se pierdan esto, en un ambiente de estrés y calorías fáciles, esas mismas células grasas piden a gritos ser saciadas. Y por lo tanto no es fuerza de voluntad, no es simplemente fuerza de voluntad, es que literalmente cuando miras al estrés, y de manera única, los afroamericanos tienen este estrés, es lo que ustedes muestran. Cuando tienes este estrés en tu cuerpo, literalmente más adelante se traducirá en un momento mucho más difícil para controlar lo que comes. Por lo que nuestra propia naturaleza se ha corrompido. Por eso el doctor James Kyle, lo cito todo el tiempo, dijo esto en nuestra iglesia Ruby Dux hace muchos años en California, para nuestro día de la salud y la templanza, dijo que tu cuerpo conspirará para matarte. Si te das todo lo que deseas, todo el tiempo tu cuerpo conspirará para matarte. Así que las estadísticas son sombrías. Solo el 8% de las personas que hacen resoluciones para Año Nuevo las cumplen. Y aquellos que no, suelen abandonarlas después de solo una semana. Por lo que el gimnasio está lleno del 1 al 7 de enero. No pueden subirse a una cinta de correr. Máquinas elípticas llenas, todo lleno, la clase de spinning. No puedes conseguir una bicicleta. Apareces el número 10. Hay mucho espacio. ¿Cierto? Y eso se debe a que, en cierto sentido, tenemos la maldición del exceso. Quiero decir, puedes ir, no lo sé, creo que es unos buffets en Vegas,
¿cierto? Podría decir, ahí hay comida, tras comida, tras comida, hasta el punto en que literalmente puede volverte loco al mirar todo esto. Es la maldición del exceso. Y puedo mostrarte las fotos de la comida rápida de los restaurantes uno tras otro a lo largo de nuestras calles con menús de $1. Cuando lleguemos a la nutrición hablaré de eso. ¿Cómo se obtienen ganancias vendiendo algo por 99 centavos? ¿Alguna vez has pensado en eso? Es porque hay muchos engaños en la industria alimentaria. Así que aquí está el mismo artículo. Me encanta esta línea. Este es el título del artículo. 7 formas infalibles de comer más que todos en un buffet. Cortesía de un comensal profesional. Este tipo tiene una estrategia para comer más que los demás en el buffet. Ahora, entrevisté a esta autora, Xin Zhao. Ella es australiana. Para nuestro podcast, escribió el libro Super Sizing Urban America. Y es un libro provocativo y poderoso que dice cómo las ciudades del interior obtuvieron comida rápida con ayuda del gobierno. El presidente Nixon dijo que cualquier acto de racismo es un acto de comunismo y por lo tanto para revertir los disturbios de finales de los 60 hasta los 68 destruyeron principalmente gran parte de los centros urbanos, lugares como Newark, Watson, California y en todo el país. Lo que hizo Nixon fue crear las asociaciones de préstamos para pequeñas empresas, por lo que usted puede obtener préstamos para pequeñas empresas y comenzar negocios en estos vecindarios incendiados y golpeados. Pero debido a que la comida rápida tenía los márgenes de ganancia más altos en comparación con un mercado de comida fresca, ¿dónde crees que fueron los préstamos? Comida rápida. Así que cuando vayas al centro de la ciudad en Estados Unidos, lo que encontrarás es que hay muchos locales de comida rápida. Lo llamamos un pantano de comida. Pero no muchas ofertas son productos frescos. Llamamos a eso un desierto de comida. Y las ciudades del interior de Estados Unidos se han agrandado. Es por eso, muchas veces he sido adventista, crecí como adventista, he visto, sabes, ciertos programas que la iglesia impulsa, van a las ciudades del interior y no tienen éxito. Porque realmente no entienden entre el estrés de vivir en zonas urbanas en Estados Unidos, todo desde la pobreza, el crimen, la falta de oportunidades, las escuelas pobres, que son los que llamamos determinantes sociales de la salud. Y luego agregas todas estas calorías baratas subsidiadas por el gobierno. Y les mostraré que por eso es tan difícil para tantos nosotros cambiar la forma en que vivimos. Y por qué el mensaje de salud es tan importante. Ezequiel en realidad describe esta plaga urbana allá en Ezequiel 16:49, hablando de Jerusalén y los pueblos y ciudades de Judá. Dice en Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Orgullo, número 1. Número 2, saciedad de pan. Y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Miren lo que dice Ezequiel. Y era Dios realmente hablando, mientras Ezequiel escribe, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El pasaje urbano era uno donde la gente estaba ociosa y tenía demasiado de todo. Demasiado pan, dice la Biblia. Demasiada comida había, a una maldición de exceso. Y lo que sucede cuando la gente está inactiva y tiene todo lo que necesita es que parece que hay una ecuación bíblica de una de las respuestas naturales, que es la abominación. El pecado de Sodoma y Gomorra es diferente a lo que la mayoría de la gente cree. Fue orgullo, plenitud de pan, fue abundancia de sociedad y no fortaleció la mano de los pobres y necesitados. Esos son los pecados de esas ciudades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bien, este es el consumo de azúcar en los Estados Unidos. Hablaremos sobre el azúcar en otro momento. Pueden ver que ha habido un aumento drástico en el consumo de azúcar. Doy clases en una de las universidades locales y cuando estaba hablando de esto con ellos, dije que una de las cosas más fascinantes del azúcar es, no solo el azúcar mata a la gente directamente, el azúcar fue una de las razones principales de la esclavitud. ¿Sabían eso? Fue porque necesitaban gente para trabajar en las plantaciones en el Caribe, que la esclavitud tomó fuerza y despegó cuando los europeos finalmente comenzaron a obtener azúcar después de que descubrieron cómo purificarlo. Eran adictos. Este es el consumo de carne en los Estados Unidos. En 1909, 4.500 millones de kilos, ahora son 24.000 millones de kilos, lo que era hace 10 años en 2012. Bien, pueden mirar esto. Es el número de ingresos hospitalarios por enfermedad del hígado graso no alcohólico.
No se trata de personas que contraen enfermedad hepática por beber alcohol. Esto se debe a la dieta, a lo que come la gente, a los que ahora están contrayendo esta enfermedad. Tendencias en obesidad entre los adultos y jóvenes en los Estados Unidos, y se puede ver que la obesidad y la obesidad severa están aumentando año tras año en este país. Pero una de las cosas importantes es que el consumo de alcohol está aumentando en Estados Unidos, especialmente entre mujeres, minorías y los adultos mayores. Recuerdo que cuando durante la pandemia cerraron todo, excepto las licorerías, la licorería estaba abierta. No se podía ir a la iglesia, pero se podía ir a una licorería. Y vimos surgir la enfermedad hepática alcohólica durante la pandemia. En realidad surgió de manera bastante significativa. Recuerdo que estábamos caminando en el vecindario y uno de nuestros vecinos decía que todos los días básicamente bebía una botella de vino. Por lo que estamos observando este aumento, y esta es la tendencia general en el consumo de alcohol en Estados Unidos. Esa barra superior es una explosión de eso, y se puede ver el alto riesgo de que el consumo de alcohol y el abuso o la dependencia del alcohol también están en aumento. Está en la templanza, falta de autocontrol, un deseo, miren esto, de automedicarse. Comida, alcohol, cigarrillos, son todos utilizados por las personas para automedicarse, para ahogar sus penas. Así que la templanza, si tuviera que hacer una ecuación, se vería así. Tal vez lo perfeccione más de adelante, pero es plenitud mental, y no me refiero a la plenitud mental de la religión oriental, me refiero a ser consciente de lo que está a tu alrededor. A propósito e intencional, necesitas una conexión con Dios que hace que tu templanza aumente, pero en el denominador están los malos hábitos y las adicciones. Porque una vez que tienes malos hábitos y adicciones, pierdes el control o la capacidad de vencerlos. Y una vez que te metes en que en realidad es muy difícil revertir, como estoy a punto de mostrarles, porque los hábitos viven en una parte del cerebro llamado ganglio basal. Una pequeña lección de ciencia aquí. En los ganglios basales, donde están las emociones, el reconocimiento de patrones y los recuerdos, es donde se forman los hábitos, se conectan con la corteza prefrontal, que es justo donde va el sello del Dios viviente. He hablado de eso aquí antes. Ahí es donde se toman las decisiones. ¿Y qué sucede? Quiero que entiendas esto. Una vez que creas un hábito, la corteza prefrontal, la mayoría, si nuestro cuerpo es el templo, todo el lugar santísimo sería el lóbulo frontal de la corteza prefrontal, pero una vez que desarrolles un hábito o una adicción, la parte de tu cerebro donde razonas y piensas se duerme. ¿Entendieron eso? En otras palabras, recuerdo cuando salí a dar clases para dejar de fumar en el VA en Loma Linda, y esos chicos estaban diciéndome que podían sacar un cigarrillo de su bolsillo y llevárselo a la boca tan rápido que muchas veces estaban fumando un cigarrillo y ni siquiera recordaban ponerse en la boca o encenderlo. Porque después de un tiempo ya no tomas una decisión. Tienes que entender esto si quieres romper con los hábitos y ser temperante. Después de un tiempo estás en el piloto automático. Y la parte de tu cerebro que dice, sabes que no necesito otra dona, se apaga. Y alguien saca otra dona y es posible que te resistas por un tiempo. Lo sostienes con los nudillos, te aferras a tu escritorio en el trabajo, pisoteas el suelo, intentas encontrar una manera de no ir a buscar una dona, pero estás en un momento de estrés. Mágicamente, de la nada, hay una dona en tu escritorio. Simplemente aparece. Y piensas, wow, esto es lo que necesito justo ahora en esta situación estresante. Porque el lóbulo frontal, ¿recuerdan por qué el lóbulo frontal es tan importante? Hablamos de eso antes. Isaías 1:18, la Biblia dice, ven y razonemos juntos. Dice el Señor, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si comemos y vivimos y bebemos alcohol y fumamos cigarrillos y apostamos por costumbre, significa que estamos apagando esa parte de nuestro cerebro donde se trata del pecado. Es por eso que Satanás quiere que tengamos todos esos malos hábitos. Quiere cerrar el lóbulo frontal del cerebro para que trabajemos en piloto automático, más preocupados por nuestro propio placer que por agradar a Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió crear hábitos? Bien, una de las cosas más importantes que debes aprender sobre los hábitos es que los hábitos hacen que las cosas sean más fáciles de hacer. Dios diseñó esto para que si haces algo una y otra vez, cada vez que lo haces se vuelva más fácil. Recuerda lo que te dije cuando duermes, tu cerebro en realidad te refuerza y desarrolla tus hábitos, tu capacidad para hacer cosas como escribir, tocar el piano aún mejor. Así que la práctica es una de las formas en que adquieres un hábito. Dormir refuerza ese hábito. Dormir es muy importante.
Pero Dios nos dio estabilidad para que si estuvieras cultivando y después de aprender a cultivar por un tiempo, pudieras hacerlo de forma instintiva, natural. Tengo mecánicos que trabajan en mi auto. Si llevas un auto allí, es como si ni siquiera tuvieran que pensar. Están cantando y haciendo otras cosas porque conocen muy bien el auto. Es solo un hábito. Dios te diseñó para que si haces algo una y otra vez, lo harás naturalmente y será cada vez más fácil para ti hacerlo. Como un mecanismo de supervivencia después del pecado. Sí, especialmente después del pecado, debo decir. Cada acción que realizamos, hemos hablado antes de los nervios, así que un solo pequeño resumen. Cada acción que realizas se transmite a través de un nervio, obtienes una señal, las dendritas recibieron los mensajes, los axones envían un mensaje a la siguiente célula y entre las células hay una sinapsis, ¿correcto? Y ese es el espacio entre las células. ¿Lo ven? Entonces, la sustancia química en tu cerebro, hablamos antes sobre la dopamina, es una sustancia química llamada acetilcolina, está involucrada con la memoria. Ahora, eso es mucho, pero entiende esto, porque voy a mostrarles cómo es que los hábitos realmente cambian la anatomía neuronal, la estructura misma de tu cerebro. Por lo que, bajando por la célula, llega la señal, allí está la terminal nerviosa sináptica presente, aquí está el proceso de acetilcolina, se produce la acetilcolina y se coloca en estas pequeñas vesículas que se expulsan y luego sus receptores en el lado postsináptico, donde se une. Y a medida que sucede, ese nervio se vuelve más y más fuerte con el tiempo. Así que si es así, si los botones son pequeñas vesículas que transportan acetilcolina, si se repite un acto, se obtienen más botones. Estos botones, boutons es la palabra francesa por botones, la repetición profundiza el ritmo haciendo que esa acción o pensamiento sea más fácil de repetir. Así que cada vez que lo haces se libera acetilcolina, sigues haciéndolo, sigues tocando el piano, pones los dedos donde se supone que van. La próxima vez que practiques te vas a dormir y tu cerebro dice, se conecta a la parte de la corteza motora del cerebro, así es como se toca y lo hace y te vuelves cada vez mejor. Incluso mientras duermes te estás convirtiendo en un mejor pianista. Después de un tiempo tocas tanto que hay suficiente en el nervio. Entonces lo que Dios hizo es diseñarte para que puedas crear esos botones, ¿lo ven? Y cuando haces esto, y esto es solo un esquema de ello, pero cuando lo miras abajo un microscopio electrónico, literalmente hay bolsas adicionales de acetilcolina colocadas en tu cerebro, por lo que es como agregar carriles a la carretera donde se conduce este comportamiento. ¿Lo entienden? Este es el problema cuando formas hábitos. Tu cuerpo no te construye la autopista. Así que una vez que formas el hábito, el cerebro es diferente. Siempre será más fácil. Tu valor predeterminado siempre será ir a esa cosa. Por eso es muy importante, especialmente para los niños, que evitemos que formen malos hábitos. Por lo que cada uno de nosotros estamos llamados a elegir buenos hábitos y malos hábitos, porque una vez que los has elegido, se convierten en los valores predeterminados de tu carne. Si eres un hombre y creces y tú rodeándote de un grupo de tipos que llaman a las mujeres y miran a las mujeres de cierta manera, mirándolas como objeto y adquieres ese hábito, cuando te haces mayor, no es así. Ya sabes, eso no desaparece, simplemente. Espero que lo entiendas lo que estoy diciendo. Importa la compañía que mantenemos y las acciones que tomamos porque no desaparecen simplemente. El cerebro está diseñado de tal manera y Satanás entiende cómo funciona. Todo esto es por eso que trabaja tan duro para exponer a nuestros niños a lo que él les expone en la niñez. Es por eso que los dibujos animados son como son. Los videojuegos son como son. Porque están tratando de diseñar el cerebro de un niño para que sea intemperante y sus cerebros son intemperantes, formarán malos hábitos y si forman malos hábitos, formarán malos caracteres. Y lo único que puedes llevar al cielo contigo es tu carácter. Esto es lo que dice el Espíritu de Profecía. Ella dice, es mediante la repetición de los actos que se establecen los hábitos y se confirma el carácter. ¿Lo entendieron? Y una vez que entiendes la ciencia de cómo funciona el cerebro y qué sucede a medida que hacemos estas cosas una y otra vez, empiezas a darte cuenta de por qué es tan difícil deshacerlo. ¿Por qué es tan importante deshacerlo?
Conducción del niño, página 199. Elena de White dice, lo que el niño ve y oye está trazando profundas líneas en la tierna mente que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del todo. Entonces el intelecto está tomando forma y los afectos están recibiendo dirección y fortaleza. Los actos repetidos en cierto sentido se convierten en hábitos. Estos se pueden modificar mediante una severa educación en la vida posterior, pero rara vez cambian. Así que ¿sabe lo que sucede? Especialmente si tienes dos padres en guerra. A veces uno de los padres hará lo que el niño quiera para llegar al otro padre. Y no se dan cuenta de que literalmente pueden contaminar el carácter, la mente de su hijo. Así que dijeron, bueno, no simplemente haz lo que quieras. Mamá o papá te dará lo que quieras, te llevaré a donde quieras, puedes ver lo que quieras. Pero cada vez que lo haces, el niño está desarrollando un hábito. La mente de nuestros hijos, como la mente de nosotros como adultos, debe ser vigilada. Ahora miren esto. Esto es uno de los manuscritos de 1897. Una vez formados, los hábitos se vuelven cada vez más firmemente impresos en el carácter. ¿No es sorprendente? Ella no tenía la ciencia que yo tengo, pero simplemente ella lo entendió completamente, la hermana White. Una vez formados, los hábitos se vuelven cada vez más firmemente impresos en el carácter. El intelecto continuamente recibiendo sus moldes de oportunidades y ventajas mal o bien mejoradas. Día a día formamos caracteres que colocan tanto a los estudiantes como a los soldados bien disciplinados bajo el estandarte del príncipe Emanuel o rebeldes bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas. Ella hace la pregunta, ¿cuál será? Ahora, hablaremos más sobre esto en algunos de los últimos, pero déjenme decirles esto. El secreto para vencer un mal hábito es formar uno nuevo. Ese es el secreto. Tienes que formar un nuevo hábito que haga surcos más profundos en la mente que el viejo hábito. Así que si tu viejo hábito era, ya sabes, papas fritas, digamos, tienes que formar un nuevo hábito con palitos de zanahoria. No me miren así. A Bugs Bunny le gustan las zanahorias. ¿Sí? Tienes que encontrar una manera de crear un nuevo hábito. Una nueva forma de hacer lo que sea que estés haciendo que sea más saludable. Porque la siguiente etapa no son los hábitos, en realidad es la adicción. Así que el hábito es lo que hace la acetilcolina en la mente. La adicción es lo que hace la dopamina y es mucho más fuerte. Aquí es donde entran la cocaína y la heroína y estas cosas. Las adicciones sexuales, porque las cosas naturales que liberan dopamina son los alimentos, el agua, el sexo y la música. ¿No es interesante? El diablo usa todas estas cosas, deshidratar a las personas del agua, darles mala comida, pervertir las tendencias sexuales y pervertir la música, porque naturalmente así es como se liberan dopamina. Y la dopamina se libera porque Dios diseñó esto para que esos comportamientos que nos dan ventajas de supervivencia sean reforzados por un sentimiento de euforia. Así que mueres una manzana realmente buena, ese placer que ondea en tu cerebro es dopamina. El problema es que el diablo ha descubierto que puede diseñar una dona para darles una mejor onda que de la manzana. ¿Están entendiendo esto? Ha descubierto cómo secuestrar el diseño de Dios para el cerebro humano. Y uno de ellos está aquí. Entonces, ¿cómo ocurre la adicción? Ocurre en 4 etapas. La primera es una etapa experimental. Descubres que la gente produce placer. Y lo que el mundo me dijo cuando estaba en la escuela fue que necesitas experimentar con las cosas. Pruébalo. No sabrás si no te gusta, si no lo pruebas. Pero así es literalmente cómo te enganchas de las cosas. Si nunca pruebo un cigarrillo, ¿alguna vez puedo convertirme en un adicto al cigarrillo, al hábito de la nicotina? No. Si nunca tomo un trago de alcohol, nunca seré un borracho. Tienes que experimentar con eso. Y eso es la primera frase. Y recuerdo que cuando éramos niños había un niño pequeño en nuestro vecindario que venía de una casa pequeña y deteriorada y estábamos como en 6º grado y nos decía que lo maravilloso que son los cigarrillos. Caminando a la escuela decía, wow, siento ese zumbido cuando fumo ese cigarrillo. Y el resto de nosotros preguntándonos, ¿de dónde saca cigarrillo este chico? Sí, antes de graduarnos de la escuela secundaria era un adicto a las drogas. Eso hace que surja esa sensación de euforia que se siente al principio cuando fumas un cigarrillo. Cuidado con esto, iglesia. Eso no dura. Desarrollas tolerancia a la droga. Por definición, la adicción hace eso, por lo que necesitas cada vez más y más. Así que pasas de fumar unos pocos cigarrillos al día a medio paquete de cigarrillos al día, a un paquete de cigarrillos al día, para finalmente fumarte 2 o 3 paquetes al día.
El segundo es el cambio de humor, así que te emocionas si tuviste un mal día, el zumbido te hace sentir bien, tu estado de ánimo se siente mejor, así que ahora te gusta el cambio de humor. Así que comienzas a buscar el cambio de humor, tu jefe o tu maestro te dice algo malo, vas tras el cambio de humor. Y luego te preocupas con los sentimientos. Es por eso que la gente usa ropa con marihuana, suele usar Marlboro en camisas de cigarrillos y todo tipo de cosas, ¿cierto? Porque nos volvemos obsesionados con lo que te da el cambio de ánimo. Te obsesionas con la gente. El cambio de humor puede que ya no esté presente. Después de un tiempo, no sientes un zumbido, no tienes un cambio de humor y aquí es donde se vuelve profundo. Estuve hablando con alguien la semana pasada sobre esto. Después de un tiempo, la gente no fuma cigarrillos por el efecto, fuman cigarrillos para sentirse normal. Porque una vez que se ha dañado lo suficiente el sistema dopaminérgico en el cerebro, no puedes sentirte normal sin el desencadenante de que el cigarrillo, la cocaína, la comida procesada, el juego, la adicción sexual, la adicción a la pornografía, ya no te sientes normal sin ella. Y es entonces cuando Satanás te tiene. Esto es lo que parece fumar un cigarrillo. Esos son los que te dije la última vez cuando hablamos del aire que tan rápido sube los pulmones cuando llega al cerebro, llega a los nervios, ve la sinapsis, libera dopamina, tienes un subidón de dopamina, eso es lo que te produce el zumbido. Pero después de un tiempo el cuerpo regula los receptores para que no puedas tener el mismo zumbido. Tienes que seguir fumando más y más o encontrar una manera de obtener más y más. Y la dopamina es la sustancia química de que tengo un hábito. Hablamos mucho de eso. Cambia el estado de ánimo. Cualquier cosa que cambie tu estado de ánimo puede volverse adictivo. Es como los videojuegos vuelven adictivos a los niños. Y regresas a casa de la escuela, te sientas, comienzas a jugar un videojuego, tu estado de ánimo cambia, entonces quieres más y más y más. Y el otro químico, por supuesto, es serotonina. No hablaremos de eso hoy, pero esa es la que te hace sentir satisfecho. Entonces, ¿cómo el estrés influye en esto? Esta es la ecuación del estrés. Creé esta ecuación basándome en una definición que leí. El estrés es igual a las demandas menos los recursos. ¿Cuánto estrés tienes en tu vida? Se basa en esta ecuación, por lo que cuanto más demanda, más presión en tu vida. Alimentar a tu familia, desempeñarte en tu trabajo, tener un buen desempeño en la escuela, más demanda tendrás. Necesitarás más recursos para igualarla. Así que si tienes una familia rica y tienes mucha exigencia en la escuela, te consiguen un tutor, te consiguen todo tipo de cosas, obtienes más recursos, tienes menos estrés. Pero si no tienes recursos y tienes muchas exigencias, ¿dónde está tu estrés? Alto, ¿verdad? Muy alto. Y lo que Satanás ha hecho es que ha resuelto darte recursos falsos. Entonces, cuando la gente está estresada en la sociedad, ¿qué hacen? Escucho eso todo el tiempo, necesito un trago. Eso no va a cambiar la situación. Ya sea que tomes 6 tragos, un trago, ningún trago, mañana seguiremos en el mismo lío cuando llegamos a trabajar. Bien, pero ahí es donde llegas, a donde haces eso. Y una de las formas en que esto nos impacta, ¿me has visto mostrar esto antes? Es que el estrés escrito al revés es ¿qué? Postres. Lo que la ciencia muestra es que los alimentos reconfortantes son más reconfortantes cuando estás estresado. La manzana realmente no sabe tan bien como ese brownie cuando estás estresado. Muerdes ese brownie y es como si tuvieras una gran grieta, como una grieta comestible. Simplemente te sientes mucho mejor de repente. Así que estás esclavizado en una bolsa. Y esto no es un mensaje cristiano adventista del séptimo día diciendo esto. Esto es del mundo. Quiero enfatizar esto para aquellos a quienes no les gusta que estas cosas se prediquen desde el púlpito. Quiero mostrarles lo que el mundo está diciendo. Aquí está Michael Moss. He estado en un panel con él. Lo entrevisté en nuestro podcast. Su libro es Sal, Azúcar, Grasa. ¿Quieres leer un libro poderoso? Lee este. Y este es uno de los sitios web que hablan sobre el libro. Los alimentos industriales son creados para generar las mayores ganancias posibles y hacen uso muy hábilmente del fenómeno de la adicción. Están empezando a reconocer que, espera un minuto, la comida está siendo diseñada para hacerte adicto y por eso la revista New York Times, nada cristiana, habla de la extraordinaria ciencia de la comida chatarra adictiva. El mundo dice que los alimentos procesados de nuestros días son adictivos. Templanza. Ahora, mira la ecuación. Sal más grasa al cuadrado, así que tienes que ponerle mucha grasa, mucha sal, le pones un crujido satisfactorio, le das una sensación agradable a la boca y es un alimento diseñado para adictos. Hablé con un químico de alimentos afroamericano que ha trabajado para muchas de estas empresas. Fue entrevistado en nuestro podcast y ese hombre dijo algo profundo. Dijo que, de hecho, saben exactamente lo que están haciendo. Dijo, pero el negocio de los negocios es el negocio. Que quieren ganancias y saben si fabrican sus alimentos para que, ¿sabes qué dicen? Apuesto a que no puedes comerte solo una. Dicen una vez que lo abres, no puedes parar.
Así que saben que están obteniendo todas esas ganancias. Mira lo que Joe Frauman, también lo entrevistamos en nuestro podcast. Joe Frauman, muchos adventistas han leído este libro, Comer para Vivir, muy buen libro. Mira cómo describe la intemperancia de nuestra sociedad. Dice, la industria moderna de alimentos y medicamentos ha convertido a una porción significativa de la población del mundo a una nueva religión, un culto masivo de buscadores de placer que consumen café, cigarrillos, refrescos, dulces, chocolate, alcohol, alimentos procesados, comidas rápidas y grasas, lácteas concentradas o queso, en una orgía autoindulgente del comportamiento destructivo. No cristiano, dice, cuando los resultados inevitables de talos malos hábitos aparecen, dolor, sufrimiento, enfermedad y dolencia, los miembros adictos se arrastran hacia los médicos y exigen medicamentos para aliviar su dolor, enmascarar sus síntomas y curar sus enfermedades. Estos juerguistas se emborrachan tanto con su comportamiento adictivo y el pensamiento adictivo que lo acompaña que ya no pueden distinguir entre salud y cuidado de la salud. Parece interesante que cada vez que hay elecciones se les ocurra una discusión sobre el sistema de atención médica y cómo deberíamos arreglar el sistema de atención médica. ¿Usted sabe que los políticos nunca hablan de salud? ¿Salud real del pueblo americano? Porque los políticos de ambos lados del pasillo están en los bolsillos de las empresas que producen estos alimentos. Están en sus bolsillos. Ninguno de ellos hablará en contra de estas cosas. Michelle Obama lo intentó. Le daré una A por el esfuerzo. Pero rápidamente se echó atrás y todos lo recuerdan. Regresó y miró todo su movimiento para hacer que los niños sean más saludables. Se redujo a hacer ejercicio al final. Toda la parte de la comida fue eliminada. Porque ella no podía, políticamente, y está en el lado del pasillo donde uno pensaría que podría hacerlo. No podía hablar en contra de la industria alimentaria. Pero Oprah Winfrey, había un médico adventista en su programa con ella y otro científico y estaban hablando sobre los peligros de las hamburguesas. Y Oprah Winfrey dijo, nunca comeré otra hamburguesa. Fue demandada por los ganaderos de Texas. Sí, algunos de ustedes tienen la suficiente para recordarlo. Ella realmente mudó todo su programa a Texas, lo cual es un movimiento muy brillante para su respaldo. Sin embargo, ella hizo su parte y esas mujeres en Texas simplemente aman a Oprah. Así que fue una victoria para ella. Ganó el caso y todo, pero quiero que entiendas que no es solo que sepas que nuestros cuerpos adquieren sus malos hábitos y que pueden caer en estas adicciones. Hay personas que están preparadas para sacar provecho de ello. Es por eso que la templanza es tan difícil. Y si lees Apocalipsis capítulo 18, habla de Babilonia, cómo Babilonia y todos sus comerciantes y todo lo que hacen es parte de lo que ahora yo llamo hipercapitalismo. Me encanta el capitalismo. Me gusta vivir en un país donde comerciamos y tenemos competencia, pero el sistema no funciona bien donde unas pocas personas controlan tanto. Por eso Pablo dice en Filipenses 3, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que puedes ver esto, este es el consumo de alimentos en Estados Unidos como porcentaje de calorías, solo alrededor del 12% de las plantas, 63 alimentos procesados, 25 alimentos animales, y una de las notas aquí no se puede leer. Lo que dicen es que hay muchas manzanas y frutas y verduras en realidad dentro de los alimentos procesados. Por eso todo esto ni siquiera es real. Porque procesan cosas y las ponen, como comes un pastel de manzana de McDonald's, técnicamente te comiste algunas manzanas, técnicamente. ¿Cierto? Creo que fue Ronald Reagan quien hizo que el ketchup fuera una verdura. Así que, pero hay muchas cosas que el cuerpo hace. Si miras, esto no entraré en eso, pero estas son las hormonas que inhiben el hambre. Se supone que tus células grasas liberan una hormona llamada leptina que también inhibe el hambre. Y tu estómago libera una llamada grelina que aumenta el hambre. Y si estas están fuera de control, estás en problemas. Y la forma en que funciona la dieta americana en realidad crea algo que llamamos resistencia a la leptina. Ahora estamos hablando de templanza. Así que cuantos más alimentos procesados comas, más azúcar procesada, menos fibra. La fibra es en realidad el poder secreto de todos los alimentos. Es lo que ha sido eliminado de la dieta estadounidense. Pero está viajando por todo el mundo, por supuesto. Pero lo que sucede es que cuando comes estos alimentos azucarados, digamos que te comes una de estas donas, flotan por aquí, y la comiste. ¿Y qué sucede con tu nivel de azúcar en la sangre después de comer una dona? Se dispara. Entonces, ¿qué tiene que producir tu cuerpo? Insulina. Entonces, la insulina sube mucho. La insulina sube, coloca las grasas en el almacenamiento, lo que aumenta tu grasa corporal. Cuanto más grasa corporal tengas, más leptina producirás. Así que pensarías que con la forma en que Dios lo diseñó, tu insulina aumenta. Tu leptina aumenta. La leptina le dice a tu cerebro que no tenemos hambre, que necesitamos comer menos. Pero ¿qué pasa si sigues haciéndolo?
te vuelves resistente, al igual que los cigarrillos. Así que después de un tiempo la insulina funciona para bloquear la leptina en el hipotálamo. Tienes demasiada insulina, por lo que el consumo de grasa, especialmente grasa animal, bloquea esta función de la insulina en todo el cuerpo, especialmente en nuestras células. Es la grasa hecha del azúcar que comemos en el hígado o de la grasa que comemos la que bloquea el receptor de la insulina y no permite que la glucosa en la sangre entre las células. Entonces tienes altos niveles de azúcar en la sangre. ¿Y qué enfermedad contrae? Diabetes. Es así como se contrae diabetes. Así es literalmente como se contrae. Por eso es reversible, porque si simplemente eliminas los alimentos procesados y la grasa animal y los aceites, literalmente tu cuerpo vuelve a la normalidad. Porque es reversible. Mayor nivel de azúcar en la sangre y resistencia a la insulina y niveles más altos de insulina. Lo que sucede es que te vuelves resistente a la leptina y ya no puedes sentirte lleno. Por eso comemos incluso después de haber comido. Porque no podemos sentirnos llenos y aparece la obesidad. Simplemente se vuelve peor y peor y peor y peor y peor. Y el otro químico es GABA. Ahora, este es importante. El alcohol bloquea la liberación de un químico en tu cerebro llamado GABA. El nombre real de GABA es ácido gamma aminobutírico. GABA es el químico en tu cerebro que lo inhibe, hace que no hagas cosas que no quieres hacer, que te comportes cuando estás en público y no solo digas lo que te viene a la mente. Probablemente conozcas a algunas personas que tienen un nivel bajo de GABA. Así que cuando alguien bebe alcohol, uno de los químicos bloqueados y el otro lado de esta sustancia química llamado glutamato, no entré en eso, pero una de las sustancias químicas que está bloqueada es GABA. Entonces si bebes alcohol, GABA está bloqueada y lo que sucede con el comportamiento de la persona se desinhibe. Mi abuela jamaicana solía decir que la lengua de un hombre borracho es la mente de un hombre sobrio. Sí, recuerdo cuando estaba trabajando en Anniston, Alabama, tuve un paciente que vino y había sido golpeada. Entró con gafas de sol oscuras y moretones bajo el pelo, con moretones en la barbilla, parecía golpeada y le dije, ¿qué sucedió? ¿Quieres que llame a la policía? Ella dijo que no y luego comenzó a contarme la historia la noche antes de que ella discutiera con su, entre comillas, novio. Y él, mientras él conducía el auto, la golpeaba y le echaba del auto en movimiento. Todavía no sé cómo hizo eso. Y ella se fue rodando por la acera y corrió hacia el bosque y él trató de conducir el auto para atropellarla. Y vio que estaba sentado allí y le dijo, escucha, tenemos que conseguirte ayuda, ¿sabes? Estoy en modo de pánico, tenemos que conseguirte ayuda, tenemos que llamar a la policía, tenemos que llevarte a un refugio. ¿Tienes parientes? ¿Saben lo que ella me dijo? No tienes que hacer eso, él me ama. Y yo dije, ¿qué? Ella dijo, él me ama. Ella dijo que solo hace esto cuando está borracho. Y saqué la cita de mi abuela. La lengua de un hombre borracho es la mente de un hombre sobrio. Cuando está borracho te está tratando como en realidad siente. Bloquea GABA. Pero ¿sabes qué más bloquea GABA? Marihuana. Cuando trabajé con los Bloods and Crips en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, una de las cosas que recuerdo fue preguntarle cómo se hace un recorrido desde un vehículo, cómo se conduce por la calle y se dispara a la casa de alguien. ¿Saben lo que dijeron? Bebemos bastante y fumamos un porro. Y si estamos borrachos y drogados, de repente podemos hacer cosas que de otro modo no haríamos. La mayoría de sus niños fueron criados por su abuela e iban a la iglesia. Es el bloqueo de GABA. Ahora aquí es donde se vuelve profundo. Si el cuerpo... Bueno, déjenme mostrarles esto. Aquí es donde se vuelve profundo. Así que eso es GABA, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo obtenemos control si nuestros cuerpos están en guerra contra nosotros? La Biblia nos da un verso, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo el que nos constriñe. Entonces, ¿de dónde sucede esto? Es nuevamente en el lóbulo frontal. ¿Qué se encuentra en el lóbulo frontal? Bueno, si es como el templo, están los 10 mandamientos en el lugar santísimo, estaban los 10 mandamientos y el propiciatorio y los ángeles que cubrían. ¿Y qué asentaba encima del propiciatorio? La Shekinah, gloria de Dios, su espíritu. Quiero presentarles que la forma en que obtenemos la victoria es tener el amor de Dios trabajando para darnos autocontrol al permitir que el Espíritu Santo acceda a los centros de razonamiento de la mente. Significa, y suena fácil, pero el desafío es que a menudo no queremos ceder el control.
No lo hacemos, realmente no queremos ceder el control y entonces estamos luchando con Dios por el lugar santísimo. Pero si permitiéramos que el Espíritu Santo tomara el control, el amor de Cristo nos constreñiría. Y luego comenzaríamos a desarrollar nuevos hábitos y adivinen qué, eventualmente tendrían surcos más profundos que los antiguos. Esto es lo que dice el Espíritu de Profecía. Página 98. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor Jesús ha preparado el camino para que venzamos. No es voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Él dice, Jesús dijo, tened buen ánimo. Él dijo, yo he vencido al mundo. El problema para mí y para la mayoría de nosotros es que estamos tratando de vencer en lugar de permitirle vencer a Él a través de nosotros. Ahora miren esto. Ella dice, considera al Salvador en el desierto de la tentación todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Si estamos unidos con Él en la fe, Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. ¿Y cómo esto puede cumplirse? Cristo nos mostró, este es el secreto. ¿Por qué medio fue que venció en el conflicto con Satanás? Ella dice, por la palabra de Dios. Recuerdo cuando estaba en el hospital de veteranos y hacía esas clases de fumar, una de las cosas que nos enseñaron a hacer era hacer fichas y los veteranos escribían a un lado un pensamiento motivador y la mayoría de ellos eran cristianos y entonces escribían cosas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribían cosas como muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor los libra de todas de ellas. Y escribían la promesa bíblica en un lado y en el otro lado de la tarjeta. Les pedíamos que escribieran una razón por la que querían dejar de fumar. Entonces decían, quiero estar vivo para ver a mi hija casarse, quiero estar vivo para que mi nieto graduarse en la escuela secundaria. Entonces ellos lo escribían y lo que les decía es que hubo un periodo en el que no tendrían que renunciar, pero tendrían una fecha de renuncia 2 semanas después. Y yo decía, cada vez que fumo un cigarrillo tienen que leer y tendrán que hacer 20 tarjetas. ¿Por qué 20 tarjetas? Porque hay 20 cigarrillos en un paquete. 1 miligramo de nicotina por cigarrillo. Entonces 20 miligramos de nicotina en un paquete de cigarrillos. Y lo que harían es, intentamos hacer 20 tarjetas. Y antes de fumar tendrías que leer los dos lados. ¿Recuerdan lo que dije sobre la plenitud mental y estar en el presente, en lo que está sucediendo? Y no me refiero a cosas orientales, quiero decir, simplemente eres consciente de lo que realmente estás haciendo. Una vez que adquieres el hábito de sacar una tarjeta y leerla, solo toma unos segundos para que el ansia de la nicotina desaparezca. Cuando la leen y reflexionan sobre lo que estaba en ella, entonces naturalmente podrías ver que muchos de ellos, su consumo de cigarrillos disminuyó naturalmente. Es por la palabra de Dios. Y parte del problema de muchos de nosotros es que no estamos usando activamente la palabra de Dios. No estamos confiando en sus promesas momento a momento. Para esas cosas simplemente no nos rendiremos. No queremos oír hablar de renunciar porque eso es a lo que nos aferramos. ¿Sí? Nos aferramos al placer que esa cosa nos da en lugar de aferrarnos a la palabra de Dios. Y eso es, miren esto, iglesia, esto es el verdadero problema. El verdadero problema no es la dona. Es que la dona ha suplantado tu alianza con Dios. Quieres sentirte mejor y en lugar de recurrir a Dios, recurres a las golosinas.
Miren esto, solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Está escrito, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. 2 Pedro 1:4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. Lo digo todo el tiempo. Vuelve tus ojos hacia Jesús. Mira de lleno su maravilloso rostro y las cosas de la tierra se oscurecerán en la luz de su gloria y su gracia. ¿Quieres victoria? No mires tus fracasos y mira a Cristo. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Salmo 119:11, Salmos 17, versículo 4. El último versículo es esto, Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, eso es lo viejo, los hábitos, todos los senderos en el cerebro, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los propósitos de Año Nuevo empiezan a funcionar solo en unas semanas. Quiero desafiarte a que uno de los propósitos sea una confianza nueva y vigorizada en la palabra de Dios. Que digamos, ¿sabes qué? Voy a mirar a Jesús. No voy a pensar que yo soy, tú sabes, que voy a vencerlo todo yendo al gimnasio. No voy a vencerlo todo cambiando lo que como. Primero voy a ganar con la palabra de Dios. Le voy a pedir a Cristo y al Espíritu Santo que moren en mí y mi enfoque va a estar en Él. Y a medida que me acerque a Él, voy a confiar en Él, que Él cambiará mi comportamiento. Y no por mis amigos. Es por eso, y como el cristiano se supera, es solo a través de Cristo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra y por la verdad de tu palabra. Señor, esos son mensajes difíciles. Señor, todos hemos crecido en la maldición del exceso, rodeado de deidades, los placeres de Babilonia y sus delicadeces. Padre Dios, muchos de nosotros las usamos estas cosas para mejorar nuestro estado de ánimo o para cambiar nuestro estado de ánimo, para sentirnos mejor cuando estamos deprimidos, confiamos en ellos. Señor, me presento hoy, empezando por mí. Debemos confiar en ti. Debemos cambiar nuestro enfoque de uno mismo a Cristo. Debemos estar más atrapados en lo que quieres para nosotros y de nosotros que en lo que queremos para y de nosotros mismos. Señor, estamos clamando por victoria. La primera victoria tiene que ser la victoria sobre uno mismo. Jesús, te damos permiso ahora mismo para reinar en nuestros corazones y mentes, para que el Espíritu Santo, como la gloria de Shekinah de Dios, esté presente en nuestras mentes. Señor, queremos que esta mente esté en nosotros, que también estuvo en Cristo Jesús. Clamamos por esa promesa hoy en el precioso y santo nombre de Jesús. Que la iglesia diga amén, amén.